Hechos capítulo 3. Bueno, tenía que aún los avisos en la mañana, no los di en la primera reunión. Atento a las redes sociales, a los mensajes. Hechos capítulo 3. Sí, Señora. Háblanos, Jesús. Dice que cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Pedro y Juan, dos de los apóstoles del Señor. Recuerden que discípulos ya no fueron solo 12. Para esta época, para este momento, el inicio de la iglesia, ya por lo menos eran 3.120. Por lo menos. Los 12 apóstoles, en total eran 120 que estaban esperando al Señor cuando Él resucitó. ¿Se acuerdan ahí? Y vino el Espíritu Santo sobre ellos, fue derramado. Ya eran 120 discípulos, seguidores de Jesús. De toda la multitud que siguió muchas veces al Señor, por los milagros y viendo la gloria del Señor, y Dios sanó a todos, pero solo 120 habían experimentado una revelación de Jesús como el Mesías. Y podemos ser testigos de muchas obras exteriormente, pero finalmente la salvación es lo que cuando transforma nuestras vidas, ¿no? Y esos 120 vino el Espíritu Santo y Pedro predicó, y ese día 3.000 se convirtieron. ¡Wow! Y ahora estos 3.120, algunos volvieron a sus naciones, a sus pueblos, sus lugares donde vivían. Otros se quedaron en Jerusalén. Y en ellos, algunos de sus apóstoles. De los 3.120, 12, 11 eran apóstoles, todavía no elegían al sucesor de Judas. Y estaban yendo a orar. Se juntaban en las casas a participar juntos, como lo hicimos el día viernes en Casa de Conexión, que disfrutamos un momento tan lindo, ¿verdad? Y a los que no, le invitamos a inscribirse para estar en Casa de Conexión. Gracias por ese. ¿Me escuché un amén? ¿Sí? Y no fue de los que fueron a nuestra casa. Y también iban al templo. Y aquí había una confrontación, porque era el templo en Jerusalén, donde se construyó y desde ahí estuvo por siglos el pueblo de Israel celebrando sus ceremonias, porque era la forma en que en el antiguo pacto tenía que hacerse. Por tanto, el judaísmo estaba ahí. Y ahora este nuevo movimiento de fe en el Mesías, en el Jesús, creyeron que con Jesús, muerto Jesús, pudo haber terminado todo, pero Jesús resucitó. Gracias por eso. ¿Quién es que está diciendo bien? Pero bien, gracias. Súper bien. Y los seguidores, y este Jesús vivo ahora, llenando a los seguidores, a sus hijos, discípulos. Y esto comenzando a crecer. Pero dos de ellos fueron a este templo. Vamos a insistir, era un templo de ceremonias todavía, del judaísmo, pero iban a un lugar para poder orar a Dios. Y se juntaban, había un grupo de ellos que ya se juntaban. Y iba Pedro y Juan, ¿no? Vuelvo a leer versículo 1. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Nosotros tenemos las 10 de la mañana, por si alguno tiene el tiempo y quiere venir, de 10 a 11 de la mañana. Mientras se acercaban al templo, ¿verdad? Iban caminando hacia el templo, llevaban cargando a un hombre, por otro lado, un hombre cojo de nacimiento. Todos los días, ¿no? Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llamaba La Hermosa. Una de las puertas, llamada La Hermosa, todos los días ponían a este hombre, lisiado, cojo desde el nacimiento.
en el templo, al lado de la puerta de la Hermosa. Y lo ponían para que pidiera limosna a la gente que entraba en aquel lugar. Cuando el hombre vio, ¿cierto? Por un lado llevaban a este hombre, lo pusieron allí, y por otro lado venían Pedro y Juan. Y cuando este hombre vio a Pedro y Juan, que se venía acercando, ahí está, que me perdí en el versículo. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente. Wow. En la mañana hacíamos hincapié en esto y hoy también quiero que podamos ver. Este hombre lisiado ahí lo ponían todos los días a las puertas, por lo tanto, de alguna forma era algo normal que él estuviera allí. Me imagino que la gente que iba, porque era la oración de las 3 de la tarde, vamos a ver más adelante que iba una multitud. No era como hoy, ¿no? Que hay todo un movimiento, pero venir a orar, cultos de oración, son los menos masivos. En ese entonces, esperando al Mesías, iban a orar. Lamentablemente, o bien, sí, porque finalmente, porque ellos al principio negaron a Jesús, fue abierto para los gentiles el mensaje y la salvación. Y llegó a nosotros. Y ellos iban a orar para que llegara el Mesías, cuando el Mesías ya había venido. Había muerto, había pagado en la cruz y había resucitado. Y estaban yendo a orar. Y tenían a este hombre ahí, por una de las entradas, llamada La Hermosa. Y había gente que seguramente pasaba y lo veía y lo saludaba porque ya lo conocía. Seguramente había gente que lo molestaba, ¿verdad? Había gente que le daba limosna. Y había gente que seguramente lo ignoraba. Y había gente que tal vez lo rechazaba. Y como de costumbre este hombre lo van a poner ahí. Tiene que haber sido, esta traducción dice un cojo, pero para que lo lleven, más adelante dice que era lisiado. Para que lo lleven, no era autovalente, por lo tanto necesitaba ayuda. Creo que la dificultad física era grave. No podía movilizarse. Y lo ponían ahí. Y como de costumbre, este hombre una vez más allí, a esperar que alguien tuviera bondad y le pudiera dar alguna moneda. Y ve a Pedro y a Juan. Y aquí hice este paréntesis, porque Pedro y Juan lo miraron. Lo miraron. No solo lo vieron, sino lo miraron. Hace ver, y lo que vamos a seguir leyendo, es que se fijaron, pusieron fijación en él. ¿No? Se detuvieron, iban a orar, pero se detuvieron en una persona con necesidad. Y estamos hablando de lo que Dios está moviendo a la iglesia, porque muchas veces en esta dinámica de la vida de tanto ajetreo, pocas veces tenemos sensibilidad y espacio para fijarnos en la necesidad del otro, lamentablemente. Y ellos pudieron haber dicho, voy a orar al Señor. Pero antes de orar, tuvieron fijación en un necesitado. Y lo miraron. Y lo miraron. Yo imagino que esa mirada o esa parada ahí tiene que haber sido de mucha autoridad. Pero para este hombre que estaba ahí mirando a Pedro y Juan, eran dos hombres más como tantos otros, ¿no? Pedro y Juan, verso 4, lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos, míranos. Yo veo no tan solo una lesión física de este hombre, sino también en su corazón. Porque hoy, lamentablemente, seguimos una sociedad que menospreciamos, ¿verdad?
que ignoramos. Y este hombre lo vio y le miró. O sea, el estado de deterioro de su dignidad tiene que haber sido tan profundo, ¿no? Porque no sé si cansaremos de leer todo el capítulo, pero más abajo habla que ya él tenía 40 años, un poco más. O sea, 40 años de una realidad dolorosa, apartado, difícil, de necesidad. Y le pide a Pedro y a Juan. Y Pedro y Juan no solo se detienen, sino le dicen, míranos, míranos. Para ver el alma de esta persona, el ser de esta persona. Seguramente la oscuridad, el dolor a través de sus ojos. Jesús dijo que los ojos son la lámpara del cuerpo, ¿no? De nuestro ser. Míranos. Nos va enseñando. No solo quiero que podamos poner en perspectiva lo que Él hizo con nosotros cuando nos sentíamos indignos de estar delante del Señor, desde luego, por nuestros pecados, por ser lisiados en el espíritu. Y un día Él nos dijo, mírame, mírame. Levantó nuestra cabeza, vio nuestra oscuridad y nos liberó, nos transformó, nos amó. ¿Cuánto tienen esa experiencia, no? Pero quiero apuntar a nuestra obra como iglesia. Porque yo creo que la frialdad de la espiritualidad pasa mucho porque nos miramos a nosotros y poco nos movemos, poco accionamos, poco fluimos. Y eso tiene muchas implicancias, el por qué y el para qué. Pero Pedro y Juan, yendo a orar, a veces nosotros caemos en algo tan religioso y pudiéramos juzgarnos, ¿no? Cada uno de forma personal. Hoy día nos vinimos para acá y claro, hoy movilizados, menos oportunidad tenemos tal vez de ver a alguien en sus necesidades. O caminamos en el ajetreo y no tenemos la oportunidad de mirar a los ojos a alguien para ver lo que necesita, cuánto de Dios necesita o cuánto de Dios puede haber. Pero ellos pararon, nos van mostrando cosas. Y el llamado de Dios a la iglesia. Y conversaron con este hombre. Míranos, y el verso 5 dice, el hombre lisiado los miró ansiosamente, ¿no? Esperando recibir un poco de dinero. Wow. Si alguien se detuvo, si alguien me dirige la palabra, si alguien me dice, mírame, él dijo, aquí salvo la semana, ¿no? Llego a fin de mes. Esperaba un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata, ni oro para ti. Pero te daré lo que tengo. Wow. Nosotros ya conocemos la historia. El que la ha leído ya sabe lo que viene. El que no puede estar... Bueno, ahí está. Pero este hombre, ¿no? Esperaba un poco de dinero. Alguien se para, se detiene, le habla, que lo mire y le dice, no tengo plata ni oro para ti. O sea, no es que tal vez no tuvieran. Para ti hoy no tengo. Puede haber pensado, este lisiado se están burlando, ¿no? Pero estaba ansioso. Pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre. No solo soltó una palabra,
no solo declaró esto, no solo manifestó e impartió de lo que portaba. Y el Espíritu de Dios que estaba en Pedro, ¿sabe dónde está ese Espíritu hoy? El Espíritu Santo de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante nuestra fe en Jesucristo. Por la obra regeneradora de nuestro nuevo nacimiento, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el Espíritu de Dios mora en... Esa es la promesa y la bendición de la iglesia. Lo que tengo, te doy. Levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Soltó la palabra, declaró. 40 años lisiado. Que alguien te diga algo así. Lo toma y lo comienza a levantarse. Lo dije en la mañana y lo digo particularmente, personalmente, me confronto con este mensaje. No solo con lo que Dios me dice que puedo y debo hacer, y que la iglesia nos movilicemos en esto, sino en lo personal, ¿no? En lo personal con la familia. Y la semana, esta palabra, y anoche al leer de nuevo. Y como esta noche ella ha estado durmiendo conmigo. Mi esposa anda en una conferencia con parte de algunas personas de la iglesia. Así que esta noche he dormido con la hija. Y todo para moverla, ¿no? Y muchas veces le he dicho, levántate y anda. Y anoche la acosté y la tapé hasta aquí. Y yo le decía, esto es la gracia. ¿No? Porque al verla no refleja nada. Pero debajo de esas mantas de ropa hay un cuerpo lisiado. Así es la gracia de Dios, que nos viste, que nos cubre, ¿no? Pero creo, y aunque no lo esté viendo hoy en mi hija, creo, y esto, en la mañana habían 2 personas, claro, que una terminaba un tratamiento, pero igual ese tratamiento era, podía ser o no, pero finalmente fueron de alta de cáncer. Y uno que está comenzando a hablar, Hernán, me dijo, yo quiero contar mi testimonio. Bueno, preparémoslo, veamos el día. Dios está obrando. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí? Amén. Y lo que pasó aquí, la palabra y Dios nos trae el recuerdo, dice, yo soy el mismo, ayer, hoy y por los siglos. El Espíritu Santo que estaba en Pedro es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. El Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios que está en Pedro está en uno. Y Pedro era un hombre con muchas debilidades. Igual que nosotros. Siguen los Pedros, ayer, hoy y por los siglos. Pero Dios sigue obrando. A pesar de. Y si leen más adelante todo el capítulo 3 y parte del 4, se sorprendían. Decían, pero si estos no tienen preparación. No pudieron entrar a la universidad de los fariseos, ¿no? Quedaron ahí y son pescadores. ¿Y cómo conocen la Escritura? ¿Y cómo hablan? ¿Y lo que hacen? Solo puede venir de Dios. Y Pedro habla de él. No era perfecto. El Espíritu de Dios. Por eso lo que dice, miren. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre.
fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto y se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. ¡Wow! Lógico. ¿Quién no? 40 años en un estado. 40 años. Estos días, ahora me recuerdo, lo dije también aquí, ¿no? De este jugador, un crack, Dani Alves, ¿no? Un brasileño. Y él contando su testimonio, predicando estadio lleno estos días, diciendo, y estuvo 2 años detenido, ¿verdad? Acusado. Pero él dijo, 40 años estuve en la cárcel, dijo. 40 años. En la cárcel del alma. En la cárcel del espíritu. Estaba predicando con 30.000 personas, dijo. Y el público no me mueve, dijo. Jugué con 80.000 personas. Y más. Quiero predicar esto. Y este hombre, 40 años también lisiado. Un día, 2 personas de carne y huesos como nosotros, con nuestras mismas debilidades, pero sí habían buscado al Señor, habían sido llenos de Él. Cambiaron la historia de un paralítico. Tú y yo podemos cambiar la historia de tantos, como Cristo ha cambiado la nuestra. Y si no has experimentado el cambio y el poder de Dios en tu historia, mira al Señor. Pon tus ojos en Él. Escucha su palabra. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios cuando se dieron cuenta de que era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta. Y eso hace ver que era conocido por todos. Muchas veces lo habían visto en la puerta hermosa. Quedaron totalmente sorprendidos. Este es el cojo que va para allá. Este es el que estaba aquí. Y ahora camina. 40 años en esta condición. ¿Qué pasó? Y lo siguieron donde estaban. ¿No? Toda la gente, vuelvo a leer los versos 9, lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Wow. Pedro vio esto, ¿no? El hombre alabó, adoró a Dios en el templo, llegaron al lugar del pórtico, un lugar más amplio, y la gente se acercó, comenzó a ver el milagro. Si la obra de Dios trae noticia, y la noticia debe correr, pero lo vieron. ¿Qué pasó aquí? Y lo ven abrazando a Pedro y a Juan, agradecido. Pedro está con el hombre que fue sanado y ve la multitud que se acerca, ¿no? ¿Y qué dice? Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Aquí esto es el ahora o nunca para muchos. Una oportunidad. Si estamos atentos al Señor, si somos sensibles al Espíritu Santo, vamos a estar viendo oportunidades. Y hoy, como estamos tan ajetreados y tan ensimismados en nosotros, pasamos por alto muchos lisiados, muchas necesidades. Y no vemos las oportunidades que tenemos para predicar. No vemos las oportunidades que tenemos para liberar, para sanar. No vemos las oportunidades que tenemos para anunciar. Y Dios está teniendo un despertar en nosotros a ser más sensibles. ¿Sí? Y ver las oportunidades. Y atrevernos a decirle, mírame, quiero verte, y levántate y anda. Te voy a dar algo más de lo que estás necesitando hoy día. Algo que tiene que ver con tu alma, con tu espíritu, algo que tiene que ver con el cielo, con el reino de Dios. Y se dirigió a la multitud.
pueblo de Israel, dijo: ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? ¿Se dan cuenta? No tiene que ver con nosotros. No tiene que ver con que yo sea recto o perfecto. Aunque muestra, por un lado, la humanidad de Pedro. Pero sigamos la historia o continuémosla. Habían estado orando entre 8 a 10 días juntos para que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Y dice: pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y aquí hace un poquito de historia, ¿no? Hablando de la promesa del padre de la fe, de Abraham, de su hijo Isaac y su nieto Jacob. El Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús. Wow, ahora lo trajo al tiempo presente, porque esto fue días después nada más de que habían crucificado a Jesús y el Señor había resucitado. Entonces dice: quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Es el mismo Jesús a quienes ustedes rechazaron y entregaron a Pilato. A pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad, ustedes rechazaron a ese santo y justo en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. O sea, Pedro vio la oportunidad y comienza a decir lo que pasó, pero a traer una confrontación en sus vidas, ¿no? A confrontar. Miren, lo que aquí ustedes estaban viendo viene desde antes profetizado a nuestros antepasados, y el Jesús que ustedes rechazaron. ¡Wow! ¿Se puede rechazar a Jesús? Hay mucha gente que hoy sigue rechazando a Jesús. El Jesús que ustedes rechazaron, que ustedes le dijeron a Pilato: crucifíquelo, a pesar de que Pilato no le había visto nada mal en él, ustedes de igual manera dijeron: crucifícalo y suelta a un asesino, suelta a Barrabás. Ustedes rechazaron a ese santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron. ¡Wow! Están toda la gente escuchando, sorprendido por este milagro, y Pedro le está hablando. Ustedes mataron al autor de la vida. ¡Wow! Jesús, el autor de la vida. Aquí escuché un amén fuerte por este lado. Jesús, el autor de la vida. ¿Sí? Amén, amén. Proclamamos, seguimos a Jesús, el autor de la vida. Encuentro que está duro el mensaje, ¿no? Pedro, ustedes lo mataron. Mataron al autor de la vida. Pero Dios lo levantó de los muertos. Y nosotros somos testigos. Testigos. Se necesitan testigos. Testigos de ese hecho. Wow. Amén. Ustedes lo mataron, el autor de la vida. Pero nosotros somos testigos de que Él resucitó. La iglesia da testimonio de Cristo resucitado, autor de la vida. Ese es nuestro mensaje. A Él seguimos. Por eso estamos acá. Por eso creemos. Y de Él recibimos lo que hemos recibido. Su gloria, su salvación, su bendición. Si no hay amén, ahí. Algo, ¿no? ¡Sí es glorioso! Él nos dio vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y en pecados, y Él nos dio vida. Esclavos, no teníamos acceso. Éramos enemigos de Dios. Huérfanos. Hoy decimos: Padre, Abba, Padre. Porque Él nos dio
vida. La vida tiene sentido más allá del materialismo. ¿Sí? Hay vida espiritual. Se nos ha revelado el reino de los cielos. Y no todo, no es para todos. Este misterio está oculto en muchos. Pero a lo que Él llamó, a lo que Él escogió, como a ti, como a mí, a lo que nos dio el don de la fe, como a ti y a mí, aleluya, por la predicación de alguien, tenemos vida juntamente con Él hoy día. Y nos ha llamado hijo. ¿Sí? Dame un aplauso a Jesús, al Rey de Reyes, por favor, a Él. Jesús es para ti, Señor, es para ti. Solo por Él. Solo por Él. Y nos congregamos y disfrutamos y está su reino. Y le dice, por la fe, verso 16, por la fe en el nombre de Jesús, puedes subrayar esto en tu Biblia, ¿no? Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un lisiado. Por la fe en el nombre de Jesús, el autor de la vida, el resucitado. Por la fe en él, este hombre fue sanado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Le hace ver, es Jesús. No soy yo, le dice Pedro. Ya le dijo que él no era recto. Es por la fe en el que resucitó. Ustedes lo mataron, lo rechazaron y lo mataron. ¿Cómo quedas con este mensaje ahí? Confrontado. Pero luego le dice, amigos, yo entiendo lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús. Fue hecho por ignorancia. Wow, por ignorancia. Parece que los suaviza, amigos, les dice. Y los trata de... Por su ignorancia mataron a Jesús. Por su ignorancia lo rechazaron. Wow, Señor, ¿cuántas veces? Una religión que fue levantada para esperar al Mesías y no lo vieron. Y seguían en sus actos, en sus rituales, esperando que viniera cuando ya había venido, ya había muerto y había resucitado. Metido, ensimismado en actos religiosos y justificado en sus obras. Ignorantes, pero también tienen un gran punto a favor. Porque ellos no tenían la escritura como la tenemos nosotros. Ellos estaban en rollos que habían tenido que cuidar por siglos. Porque los babilónicos, los medo-persas, no Alejandro Magno, pero luego Antíoco Epífanes, ¿no? Cuando destruyó el templo y todo. Y Judas Macabeo tuvo que guardarlo e irse a las cuevas con sus hijos para guardar los rollos. Porque Antíoco Epífanes, el 150 antes de Cristo aproximadamente, entra al templo, ¿verdad? El rey sirio, y lo destruye. Y en el lugar del altar sacrifica un cerdo y quema todo, destruye todo. El segundo templo. Entonces guardaba los rollos, y en un rollo, un pergamino grande, ahí estaba toda la ley. Por lo demás, todo escuchaban nada más lo que se les enseñaba. No tenían la oportunidad de escudriñar que si lo que le estaban enseñando era o no era de Dios. Por eso estaban en ignorancia. Y los líderes tenían esta tremenda responsabilidad. Por eso Jesús es tan duro con ellos. Ustedes que tenían que guardar, que cuidar, que instruir al pueblo, han puesto tanta carga, tantas leyes. No la tenían como tú y yo hoy la tenemos. Y si no la tienes,
estás a nada de llegar a ella. Y la ignorancia. ¿Y cuántas veces vivimos años religiosamente ignorando el reino de Dios? Y la ignorancia ha matado milagros. La ignorancia no ha dejado que el reino de Dios fluya. La ignorancia nos ha atado. Amigo, yo entiendo lo que ustedes y su líder hicieron a Jesús, por eso no recibe. Y es como ignoran las escrituras. ¿Se acuerdan Jesús cuántas veces dijo? Ignora las escrituras. Las escrituras revelan a Jesús. Revelan a Jesús y da sentido a todo lo que vivimos y a todo lo que hacemos. Despertemos, familia, iglesia. Escuchemos palabra. Hoy tenemos la Biblia dramatizada. O sea, si no tengo tiempo para leer, la podemos poner y escuchar. Vamos en el vehículo, en la casa, haciendo cosas. Sí. Lavando la loza, cambiando los pañales. ¿Para qué decir anoche? Y tenemos todas las facilidades para salir a la luz, para traer luz. Pero le dice, yo sé, ustedes lo hicieron por ignorancia. Por eso Jesús en la cruz, en su amor, ¿se acuerdan cuando lo miró? Le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero a nosotros nos ha sido revelado. Somos la iglesia. Y no es conocer textos bíblicos de memoria, es conocer a Jesús. Mi pueblo pereció, dijo el profeta, porque no me conoció. Le está hablando al pueblo de Dios, a los que hacían todas las liturgias y religión y actos y fiestas. Mi pueblo pereció. La ignorancia nos hace caer. Wow. Pero Dios, verso 18, pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que Él tenía que sufrir estas cosas. Ahora pues arrepiéntanse de sus pecados. ¿Y cuál es el llamado hoy día? Y entrar con un corazón humilde al Señor. Arrepiéntanse de sus pecados. Arrepiéntanse, arrepintámonos. Iglesia, arrepiéntanse de sus pecados. Arrepintámonos, iglesia. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Vuelvan a Dios. ¿Dónde estaba esta multitud? En el templo. ¿A qué había ido esta multitud? A orar. ¿Y qué le dice Pedro? Arrepiéntanse. No estaba en la calle. No estaba así a todos. Estaba los que estaban yendo, buscando a Dios, pero de una manera equivocada. Por eso, revélate, Jesús. Revélate, Señor. La revelación de Él nos va a transformar. Lo vamos a conocer. Lo vamos a parecer más a Él y vamos a vivir como Él. Este mundo de tanta oscuridad, va a haber gran luz en Cristo, en la iglesia, que es luz del mundo. Imagínate tú y yo. Levántate y anda. Levántate y camina. Sé libre en el nombre de Jesús. Rompiendo con los poderes de las tinieblas en las mentes de cuantos, no.
rompiendo con el poder del pecado, de las adicciones, transformando vidas. Cuánta violencia familiar comenzaría a cambiar con vidas transformadas, porque hombres y mujeres podemos estar allí mirando, viendo la necesidad y diciendo: levántate y camina. Wow. Vamos a transformar el mundo, iglesia. Pero dejémoslo que Él nos transforme. Dejemos que la vida, el autor de la vida, haga vida en nosotros. A eso nos llamó, a vida. A vida. Y vida abundante. Vamos, en el nombre de Jesús. Lo que tengo te doy. Vamos, seamos llenos del Espíritu. Por eso Pedro dice: ahora arrepiéntanse de sus pecados para que sean borrados. No se justifiquen. Seamos humildes. Humillémonos pues delante del Señor. Y vuelvan a Dios. Y sus pecados serán borrados. Y lo que dice el verso. Y entonces, el verso siguiente. Hay un entonces. Después de arrepentirnos y volvernos a Dios, hay un entonces. Entonces Pedro comenzó a traer esperanza, los confrontó. Y es bueno que nos confronten muchas veces. Es bueno ser confrontado por la palabra. Amén, ¿o no? Es necesario. Remuévenos, Señor. Al principio molesta, incomoda. Seamos humildes, recibamos. Si Dios está trayendo esto, porque espera más y sabe que hay más de Él para nosotros. Y entonces, de la presencia del Señor, ¿a dónde? ¿De dónde? La semana pasada hablamos del trono de Dios y sentado en lugares celestiales con Él. De la presencia de Dios, ¿qué cosa? ¿Ven? Vendrán. ¿Está o no? Tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Y lo que sigue hablando después. Y le enviará a Jesús de nuevo. No es que vendrá. O sea, dice que vendrá por segunda vez. Lo que está hablando es de la segunda venida. Y le enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes, pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Él lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. En la mañana terminamos la reunión. Estaba conversando con David Ramírez y Lagío de lo que el Espíritu Santo estuvo haciendo. Y yo me decía, no tenemos la conciencia del arrepentimiento en todo. Y tiene que ser de nuestros pecados, de nuestras acciones, de nuestra vida. Pero Jesús dijo que los mandamientos se resumían en dos. ¿Se acuerdan del primero? Amar al Señor con todo tu corazón y sobre todas las cosas. Eso resume los 4 primeros de Éxodo 20. No tendrás dioses falsos, no te inclinarás a ellos. ¿Sí? Al Señor tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás. ¿Sí? Nos resumen: ama al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón. El no hacerlo es pecado. Vuélvete a Dios. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. El llamado a la iglesia, Dios nos está llamando, iglesia. Nos vamos a acordar de esto cuando esté ocurriendo lo que ocurrió con Pedro y Juan. Cuando esté ocurriendo contigo, nos vamos a acordar de estos días cuando Dios nos confrontó y nos dijo: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Amar a Dios. Y el segundo mandamiento: a tu prójimo como a ti mismo. Arrepintámonos. ¿Hemos amado a Dios con todas nuestras fuerzas? ¿Con toda nuestra mente? ¿Con todo nuestro corazón? ¿Realmente ha sido el primero en nuestras vidas? ¿Realmente es el Señor de nuestras vidas? Hay que arrepentirse.
Saben que ocurrieron dos cosas al final. Una, Pedro y Juan fueron tomados presos por el alboroto que... Y en el templo del judaísmo, de la religión, este nuevo movimiento, solo por fe, estaba viniendo. ¿Saben por qué lo tomaron preso? Porque ese día, ¿saben cuántas personas conocieron a Jesús? ¿Entregaron su vida al Señor? 5,000 personas. Jerusalén era el centro de todo. Yo me imagino, yo no creo que las 5,000 escucharon a Pedro de una. Tiene que haber sido extraordinario lo que pasó. Las primeras se arrepintieron, vinieron al Señor, y eso fue otros y otros. Y a Pedro y a Juan en la noche lo tomaron preso. Esto fue a las 3 de la tarde. Dice que en la noche lo tomaron preso. Es decir, estuvieron toda la tarde. Y la gente viniendo. Y después lo amenazaron y ellos dicen, no podemos callar frente a tus amenazas. Le dijeron al sumo sacerdote, no puedo callar de decir lo que he visto y lo que he oído. Esto es más grande. Iglesia, volvámonos al Señor. Si tú eres nuevo, nos hemos saludado a los que han venido por primera vez hoy día, eres bienvenido. Pero Dios te llama a su reino. Dios te está llamando a su gloria. Dios te está invitando al milagro de vida. Al milagro de vida. Él es el autor de la vida, a transformar tu vida. No sé cuál sea tu historia y tú puedes decir tantos años, este lleva 40 años lisiado. Un encuentro con Jesús a través de Pedro y Juan, llenos del Espíritu, que buscaron al Señor, que se fijaron en alguien. Así que no sé por qué has llegado hoy día, cómo llegaste hoy día. En la mañana venían 2 invitados y 2 que pasando por aquí, un matrimonio joven, todos estos días, pasando por acá, dijeron, vamos a ver, vamos a experimentar. El Señor estuvo con ellos esta mañana. No sé cómo has venido hoy día, si cada alguien por primera vez, pero hoy es un día para cambiar tu historia. Y si tú eres un hijo de Dios y estás viviendo con la misma historia arrastrada, wow, Dios, Jesús está cambiando la historia. Por eso leía lo que la mañana, leí al principio, de esta reunión, o les dije un poco lo que Grace, la pastora, recibió en Brasil, en la cordillera, el viernes. No, como ya poca señal, no me dijo de quién, pero de lo que estamos viviendo. No trancen lo que están haciendo en el silencio. Vea lo que el Espíritu Santo está haciendo. Hemos estado en reuniones donde, Señor, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo movemos? Solo sé que tengo que pedir la ofrenda porque me pusieron estos canastos acá. Pero, y los avisos se fueron. Pero Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Señor, ¿cuándo vamos a sanar a los enfermos? Y si no damos espacio para orar por ellos, en la mañana oramos por 3 y después pasamos a otras personas. Pero tú puedes ser un Pedro, un Juan, para el que está a tu lado, que está sentado atrás, adelante. La iglesia, salimos de acá. Volvámonos a Dios. Volvámonos a Él. Te da un despertar, Señor. Hambre por Él, por su presencia. Honremos la presencia del Señor en medio de nosotros. Al Espíritu Santo. Hacemos religión y nos vamos de acá y no vimos el dolor del que estuvo sentado ahí. Porque lo vimos como siempre en la puerta, abriéndonos el portón, dándonos un café. Hay algo glorioso para tu vida. Deja que el Señor venga. ¿Y cómo va a ser?
Lo que nos llamó en medio de la reunión, en medio de la adoración. Volvamos nuestros corazones a Jesús. Ven y volvamos al Señor. ¿Cuántos quieren caminar con esto? Y Él va a cambiar la historia. No espere que te cambie la historia para hacer algo. Experimenta el rendirle al Señor. Él va a transformar tu vida, va a transformar la historia, va a transformar el carácter. Va a restaurar familias. Amén. Va a restaurar familias. Es un aviso, el 9 de julio, el 4 de julio, vamos a tener un lugar, un momento para matrimonio recién casados. Recién hasta 3 años. Hasta 3 años. Necesitamos que conversemos, estar juntos, ¿ya? Los que tengan 3 años de matrimonio, máximo 3 años, después lo más, todos necesitamos. Y mucho. Vamos a empezar con los de 3 años, ¿ya? Ahí está Enzo y Sisi. Ya, por favor, la otra semana va a ir a un stand. Queremos tener un tiempo con ustedes. Y que la vida del Señor venga en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia. Mamitas y papitos, hijos recién nacidos. No escuches las mentiras de las tinieblas y ve la bondad de Dios y la palabra de Dios sobre tu vida. Sábado 4 de julio, ¿ya? Pero Dios haciendo, Dios restaurando, Dios sanando. Señor, trae convicción de pecado. Señor, rompo con el poder, la autoridad que tú nos das, rompo con el poder de las cadenas de pecado en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Con el poder de las adicciones, de las obras ocultas de las tinieblas, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Venga a nosotros tu reino, Jesús. Santifícanos, perdónanos, límpianos, Señor. Límpianos. Si hay alguien que ha venido por primera vez y quiere experimentar el perdón de Dios, el amor y el reino, la vida, dile: Jesús, te recibo en mi corazón. Te acepto. Te recibo en mi corazón. Para mí todos son de la iglesia, pero siento decir esto. Tal vez alguien que esté viendo por la transmisión. Y tal vez ya años de iglesia, yendo a orar al templo como ellos, te has confrontado esta palabra y te has visto: Señor, yo realmente no he abierto mi corazón a ti. Abro mi corazón. Perdóname. Recíbeme como tu hijo, tu hija. Comienza a experimentar esto si haces esta oración. Comienza a experimentarlo en el nombre de Jesús. Y creo que el Espíritu Santo está viniendo, está trayendo algo hermoso. Y es transformación de vida. Tus pecados son borrados. Una nueva vida. Y como iglesia lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús recibe vida, recibe amor. Paz con Dios.
Tal vez hay un problema grave con el autoperdón. Es otro tema, si no entramos. Pero Señor, recibe el perdón de Dios. Y si Dios te perdona, perdónate. Él conoce tus debilidades. Él me conoce. Por eso Él vuelve a levantar al justo. El justo es aquel que ha sido justificado a través de Cristo con el Padre. Levántate. Vamos, nuevas generaciones, jóvenes, niños, nuestros adolescentes, nuestros niños. Iglesia, experimenta, vívelo. Vuélvete al Señor. Volvámonos como familia, volvámonos como matrimonio, volvámonos. Iglesia, comencemos a despertar en esto. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sigue atento a lo que el Espíritu Santo está haciendo. Ven a sumarte. A las 10 de la mañana hay un grupo junto con los del Internship orando, intercediendo por la iglesia. Los que puedan, vengan a orar. Juntémonos a orar. Estamos orando por esto. Y rompe, Señor, con todo lo que te impida tu gloria. Y esta ciudad va a ver la gloria del Señor. Familia lo va a transformar. Salvación, libertad, llenura del Espíritu. No nos justifiquemos. Seamos humildes. Confesemos nuestros pecados delante del Señor. Volvámonos a Él. Iglesia, amémoslo a Él. Amémoslo a Él. Que Jesús sea visto en ti. Mírame, le dijo Pedro. Que Jesús sea visto en ti. Papá, gracias por esta mañana. Anunciamos. Queremos tener una nueva vida contigo. Despierta la necesidad. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque saben la necesidad que tienen de Dios. Los que tienen hambre y sed por la justicia de Dios. El ser justificado, el ser perdonado. El Señor lo sacia. Oh Señor, sé que lo estás haciendo. Sé, Señor, que tengo que terminar y pedir la ofrenda para irnos. Estás haciendo algo hermoso. Vamos a hacer algo. Chiquillas de la ofrenda, se pueden poner atrás. Y si alguien se tiene que ir y quiere ofrendar, deja una ofrenda ahí. O si no, hacemos por transferencia. Y gracias, Señor, por estos alimentos, porque esto va a llegar a cada mesa de cada familia. ¿Sí? Y donde llegue, Señor, que impacten con tu amor. En cada mesa, Señor, cada despensa. Gracias, Señor, por quienes hoy día también han sumado. Y una persona dijo, ¿dónde lo llevo? Gracias, Señor, tú bendices, tú multiplicas. Gracias, papá.